Hola chicos, espero que estéis muy bien. Estoy un poco resfriada, pero eso no me deja de hacer lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, que es también compartir a través del amor. Eso es muy importante. Espero que todos estéis disfrutando de una salud optimal, si no es así, trabajando para ello, para conseguirlo. Hoy quiero compartir con vosotros un cuento con una reflexión muy profunda. Se llama La medio cobija o la media manta. Don Roque era un anciano cuando murió su esposa. Durante toda la vida había trabajado duramente para sacar a su familia adelante. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, y para lograrlo le dedicó su vida y su escasa fortuna. Ahora, al final de su vida, se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, brillante profesional, le ofreciera apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera, y decidió por primera vez en su vida pedirle un favor. Fue a su casa y tocó a la puerta. «Hola, papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo, cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa». «Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo». «¿Quedarte a vivir aquí?» «Ah, sí, claro, pero no sé si estaría a gusto. No sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña, mi esposa es tan especial, y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá una mano». «No, papá, no es eso. No se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a ninguno de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían, a menos que no te moleste dormir en el cuarto de almacenamiento». «¿Dormir en el cuarto de almacenamiento? Está bien». Acto seguido, el hijo llamó al nieto de don Roque y le dijo: «Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una manta para que se tape en la noche». «Sí, con gusto, papá». «¿Y en dónde va a dormir el abuelo?» «En el cuarto de almacenamiento. Él no quiere que nos incomodemos por su culpa». Luis subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. Cuando su papá lo vio haciendo esto, le preguntó: «¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo?» «¿Sabes, papá? Estaba pensando». «¿Pensando qué?» «En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y tengas que ir a vivir a mi casa». Muy profunda, chicos, muy profunda. El valor de los padres, sobre todo cuando se hacen ancianos. En nuestra sociedad actual, sociedades actuales, muchas veces los hijos meten a los padres ya mayores de edad a la casa de los ancianos, los abandonan, no les visitan, como si no existiesen, como si fuesen una gran carga en su vida. Os voy a contar una experiencia personal mía, lo que yo vi.
lo que yo experimenté. Hace años, una amiga que trabajaba en la casa de ancianos me invitó para almorzar con ella en la casa de los ancianos y yo fui. Mientras nos queríamos ir a sentar a la mesa para almorzar, ella me habló de una señora que sí ha sido traída a la casa de ancianos por sus familiares y la abandonaron, nunca la visitaron más. Ellos hicieron todo lo posible y no pudieron encontrar ni siquiera a los familiares. Entonces la trajo a la mesa para almorzar con nosotros y se veía muy triste. Ella me dijo, mi amiga, que no hablaba el holandés, que no se podía comunicar con las personas que estaban ahí y que se sentía muy triste, que hacían todo lo posible para alegrarla, pero ella, la tristeza, cubrió toda su esencia. Eso me tocó tan fuerte la historia de esta mujer, que yo tenía la intención de ir a visitarla algunas veces y a sacarla fuera para pasear y hablar con ella, intentar de comunicarme con ella. Pasaron ni siquiera de ese momento 2 meses, mientras yo tenía la intención de visitarla y de pasear con ella. Me comuniqué con la amiga para hacer una cita. La amiga me dijo, la señora falleció y falleció de tristeza, falleció de tristeza. No le veía ningún sentido para seguir viviendo. Así me dijo. Lo único que quería es morir. Chicos, os comparto esto para que reflexionemos sobre nuestros actos, que sepamos lo que esto significa en la vida de alguien. Cuando uno es padre o madre y tiene hijos, los abandonan, es un golpe muy grande en la vida. Hay que reflexionar y además es muy claro lo que se les enseña a los hijos, así te tratarán también los hijos, como este ejemplo de este cuento, la mitad de la cobija o manta. Espero que os haga reflexionar, chicos. Esto lo comparto con mucho amor y mucho cariño, desde lo más profundo de mi ser. Y que el amor divino nos llene y salve.